Mi nombre es Ezequiel y tengo 78 años. Nací en un pequeño pueblo cerca de Puebla, donde la palabra de un hombre todavía valía más que cualquier documento firmado. Durante 43 años me dediqué a la panadería, levantándome cada madrugada a las 3 para asegurarme de que el pan caliente llegara a todas las mesas del barrio. Aquella noche de octubre quedará grabada para siempre en mi memoria. Estaba sentado a la mesa con mi plato de carne todavía humeante y una tortilla recién salida del comal cuando escuché las palabras que partieron mi vida en dos. Viejo entrometido, lárgate de aquí. Esta cena no es para ti. La voz era de Iván, mi único hijo, el mismo niño que crié solo desde que su madre nos abandonó, cuando él apenas tenía 5 años. No hubo titubeos en sus palabras, ninguna señal de arrepentimiento en su mirada. Lo dijo frente a sus amigos, mientras todos seguían comiendo como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en mi propia casa. Permanecí inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Esbocé una sonrisa tenue mientras terminaba mi cena en silencio, sintiendo cómo mi corazón se comprimía dentro del pecho. Nadie me defendió, ni siquiera Mariana, su esposa, quien tantas veces había buscado consuelo en mi hombro, cuando las cosas con Iván se complicaban. Nunca me volví a casar después de que la madre de Iván se marchó. La gente del pueblo decía que era terco, pero la verdad es que era leal a una promesa que me había hecho a mí mismo, darle a mi hijo todo el amor que necesitara. Durante todos esos años nunca le faltó comida, educación, ropa limpia, ni un abrazo cuando lo necesitaba. Pasé noches enteras sentado junto a su cama cuando enfermaba. Le cantaba canciones suaves cuando las pesadillas lo despertaban. Y cuando creció y quiso emprender su propio negocio, vendí mi panadería para ayudarlo con el capital inicial y su primer automóvil. Aquella noche no pronuncié palabra alguna. Me levanté con la misma calma de siempre. Llevé mi plato al fregadero como lo había hecho durante décadas y subí las escaleras hacia mi habitación. Pero no pude dormir. Me senté en el borde de la cama con los codos apoyados en las rodillas, escuchando las risas y el tintineo de copas que venían del piso de abajo. En la oscuridad de mi cuarto, repasé cada sacrificio, cada domingo que trabajé sin descanso, cada vez que renuncié a algo para que Iván tuviera más oportunidades. Recordé cuando me llamaba héroe, cuando corría a abrazarme al volver del trabajo. Me pregunté en qué momento exacto me había convertido en un estorbo para él. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Pero esta vez no fui por el pan ni preparé el café de siempre. Me dirigí directamente a mi estudio donde guardaba todos los documentos importantes. Revisé cuidadosamente la escritura de la casa. Seguía a mi nombre. Iván había insistido muchas veces en que la transfiriera, argumentando cuestiones de impuestos y seguros, pero mi prudencia me había salvado. No era desconfianza, era simplemente el respeto, por lo que tanto me había costado construir. En ese mismo día, visité al cerrajero del barrio y ordené el cambio de todas las cerraduras de la casa. Esperé pacientemente a que Iván y Mariana salieran como cada sábado por la mañana para hacer las compras. En cuanto se fueron, los trabajadores cambiaron cada cerradura en la del portón principal, las puertas, todo. Cuando regresaron y encontraron que sus llaves no funcionaban. Mariana gritaba desde el jardín mientras Iván golpeaba la puerta con furia. Desde dentro, con absoluta calma, deslicé un sobre por debajo de la puerta. La carta era brief. Esta casa vuelve a ser un hogar. Tienen una semana para recoger sus pertenencias. Avisen con anticipación. Atentamente, Ezequiel. No les abrí, no quise escuchar explicaciones apresuradas, ni disculpas tardías. Solo quería que entendieran el peso de las palabras pronunciadas con desprecio, porque una sola frase puede derrumbar décadas de amor incondicional. El domingo siguiente, amaneció nublado, con ese cielo plomizo que parece anticipar cambios importantes. Preparé mi café sin prisa
y me senté a contemplar el jardín. La casa estaba sumida en un silencio que dolía, pero también aliviaba. Por primera vez en años, sentía que mi hogar era verdaderamente mío, no por los papeles legales, sino por la paz que emanaba de cada rincón. A los mensajes de Iván comenzaron a llegar. Papá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Los leí y dejé el teléfono sobre la mesa. No había nada que explicar cuando el respeto se había esfumado por completo. El silencio a veces es el único lenguaje que nos queda cuando todo ha sido dicho. Durante los días siguientes, Mariana vino varias veces. Tocaba la puerta, lloraba, pedía perdón, juraba que no sabía que Iván me iba a hablar así. Pero ella había estado sentada en esa mesa, había presenciado todo y no había dicho una palabra en mi defensa. El silencio también puede ser una forma de traición. Le permití recoger sus cosas el jueves por la tarde. Vinieron con cajas, empacaron en silencio y se fueron sin despedidas. Como si nunca hubieran habitado estos espacios, lo más difícil fue entrar al cuarto que había sido de Iván. Todavía estaba el escritorio donde estudiaba, las fotografías escolares, los dibujos infantiles pegados en la pared, cuando soñaba con ser arquitecto. Me quedé parado en el umbral, respirando profundamente. No lloré, pero algo dentro de mí se fragmentó en 1000 pedazos. No lloraba la pérdida del hijo, sino la pérdida del hombre que creí que llegaría a ser. Decidí entonces hacer algo que había postergado demasiado tiempo. Fui al centro, visité la notaría y modifiqué mi testamento. Lo que antes estaba destinado a Iván, ahora iría a una fundación que ayuda a ancianos en situación de abandono, personas como yo que lo dieron todo por sus hijos y terminaron solos. También revisé todas mis cuentas bancarias, cerré accesos, cancelé poderes. No era venganza, era protección, porque aprendí que incluso el amor necesita límites. Doña Clara, mi vecina de toda la vida, me trajo tamales ese viernes. Me miró con ternura y dijo: todo el barrio se enteró, don Ezequiel, pero usted hizo lo correcto. Ya era hora. Sus palabras simples me reconfortaron, porque durante años había soportado desprecios disfrazados de bromas, comentarios hirientes, envueltos en sonrisas falsas. A los días siguientes me dediqué a limpiar, ordenar, poner flores frescas en el altar de mi difunta esposa. Volví a sentarme en la banca de la entrada para saludar a los vecinos. Algunos me miraban con compasión, otros con respeto, y yo simplemente sentía que había recuperado mi lugar en el mundo. Un día, mientras regaba las plantas, vi a Iván parado al otro lado de la calle. No cruzó, no habló, solo me observó por unos segundos. En su mirada no había arrepentimiento, solo orgullo herido, frustración, quizás rabia, pero no amor. Ahí comprendí que el corazón de un padre a veces quiere seguir creyendo en algo que ya no existe. Pasaron semanas enteras sin comunicación. Al principio dolía. Me despertaba esperando escuchar sus pasos. Me sorprendía sirviendo 2 tazas de café por costumbre. Pero la costumbre duele más que el abandono, porque te hace creer que todavía conservas algo que ya se perdió. Con el tiempo, encontré nuevas formas de llenar mis días. Regresé a la parroquia donde ayudaba con los desayunos comunitarios. Comencé a caminar por las mañanas, saludando al panadero, al zapatero, a los vecinos de siempre. Compré un cuaderno y empecé a escribir mis memorias. No para publicarlas, sino para recordar quién era, de dónde venía y todo lo vivido. Una tarde, mientras barría el patio, Lucía, una vecina joven, se acercó con su hijo de 6 años. Me preguntó si el niño podía jugar en mi jardín mientras ella hacía unas diligencias. Por supuesto que acepté. El pequeño correteaba entre las plantas, observaba los caracoles, preguntaba todo con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños.
En ese momento sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Alegría genuina. Como cuando Iván era pequeño y me esperaba con sus dibujos. El niño comenzó a visitarme regularmente. Le enseñé a hacer barquitos de papel, le contaba historias de cuando era panadero, lo dejaba pintar con mis lápices. Lucía, que al principio venía por necesidad, empezó a quedarse más tiempo, trayendo pan dulce, preguntando cómo estaba. Poco a poco, sin planearlo, la casa volvió a llenarse de voces sinceras y risas auténticas. En una noche, mientras cenaba solo, escuché música familiar desde la calle. Me asomé y vi un grupo de mariachis tocando en la casa vecina. Entre ellos estaba Iván con una guitarra, vestido con traje de charro. Me froté los ojos, incrédulo. Nunca había mostrado interés por la música. Pero ahí estaba, cómodo, sonriente, tocando como si lo hubiera hecho toda su vida. Al día siguiente un vecino me informó que Iván tocaba con los mariachis desde hacía semanas para ganar dinero, pues su negocio había quebrado. No sentí lástima ni alegría, solo la ironía de la vida, enseñándole lo que significa ser ignorado por quienes más amas. Ritom, mis rutinas. Fui al médico, mejoré mi alimentación, recuperé mi vieja afición por la carpintería. En el patio armé un banco nuevo, restauré muebles viejos, construí una casita para pájaros. Mientras trabajaba con mis manos, sentía que también reparaba mi interior en una tarde. Iván apareció en la reja. No entró, solo me llamó papá. Estaba demacrado, con el traje arrugado y los ojos hundidos. Le pregunté ¿qué necesitaba? Nada, solo quería verte, respondió. Le dije que yo también lo veía, que siguiera cantando para quienes sí lo escuchaban. Bajó la mirada y se fue. Esa noche dormí en paz por primera vez. Empecé a arreglar la casa gradualmente. Cambié cortinas, pinté el portón de verde como cuando su madre vivía. Colgué fotografías antiguas. Encontré en un baúl viejo un dibujo que Iván me había hecho de niño. Papá, te quiero más que al sol. Me quedé contemplando ese papel, no con nostalgia, sino comprendiendo que todo lo que se rompió no fue por un solo acto, sino por una cadena de decisiones. Ese amor infantil había sido real, existió, y con eso era suficiente. Decidí hacer algo por mí mismo. Fui a la plaza donde los ancianos se reunían para jugar dominó y contar historias. Allí comencé a redescubrirme, no como el padre de Iván, sino simplemente como Ezequiel, un hombre que había vivido, amado, y que merecía vivir sus últimos años con dignidad. Lucía seguía trayendo a su hijo con frecuencia. El pequeño comenzó a llamarme abuelito, con genuino cariño. Una tarde, me pidió que le enseñara a hacer pan. Ahí estábamos los dos, cubiertos de harina hasta las orejas, riendo mientras el horno cocinaba su primera trenza. Cuando la probó, frunció el ceño y dijo: está un poco dura, pero sabe a cariño. Reí con ganas como no lo hacía en años en un martes cualquiera. 3 golpes secos en la puerta. Era Iván con una mochila al hombro y rostro cansado. Solo vine a devolverte esto, dijo, entregándome un sobre con las copias de las llaves. No, pidió perdón. Antes de irse, murmuró: nunca pensé que cambiarías las cerraduras. Le respondí: yo nunca pensé que me llamarías entrometido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se fue sin decir más con el tiempo. El silencio de la casa se volvió reconfortante. Lucía y su hijo se convirtieron en mi nueva familia. Celebramos mi cumpleaños juntos. El niño me hizo un pastel y me susurró: eres el mejor abuelito que pude tener. Ahí supe que todo había valido la pena. Un domingo llegó el padre Martín, el párroco del barrio. Me contó que Iván asistía a las charlas de los viernes, buscando paz, tratando de aprender a rezar nuevamente. No buscaba mi perdón, solo esperaba que no lo odiara. Le dije al padre que no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba en mi vida. A veces, el verdadero perdón
No es un abrazo, es no lanzar la piedra, me respondió antes de irse. Empecé a asistir al centro cultural donde daba talleres de narración para adultos mayores. Contábamos nuestras vidas, tejiendo una red invisible de memoria y consuelo. Conocí a don Felipe, de 92 años, quien me enseñó que nunca es tarde para reír de verdad. Un día, Lucía me dio la noticia de que le habían ofrecido trabajo en otra ciudad. Lloró al despedirse, temiendo dejarme solo. Le dije que había hecho por mí más que muchos hijos, que había llenado un vacío sin pedir nada a cambio. Cuando partieron, el niño saludando desde la ventana del auto, supe que no era una despedida, sino un nuevo comienzo. A los días volvieron al silencio, pero ahora era yo quien lo elegía. Empecé a escribir nuevamente, esta vez para compartir. Narraba historias simples de panes horneados en la madrugada, cartaos nunca enviadaos de abuelos que aprendieron a vivir otra vez. Un editor local se interesó y publiqué un libro titulado Pan con tiempo, porque eso había aprendido a amasar mi vida con paciencia y servirla caliente a quien quisiera escuchar en una feria de libro. Un joven se acercó con mi libro en las manos y los ojos brillosos. Gracias por escribir lo que mi abuelo nunca se atrevió a contar. Lo abracé sin conocer su nombre, sabiendo que mi historia tocaba otras mesas en otros hogares. Encontré en el buzón una nota sin remitente. Era de Iván con una foto suya, tocando guitarra con los mariachis. Decía: hoy canté por primera vez sin culpa. Gracias por enseñarme sin decir una palabra. No lloré, ni respondí. Guardé la foto en el álbum familiar en la última página, como quien cierra un capítulo sin tacharlo, pero tampoco glorificarlo. Hoy tengo más canas, más arrugas, más recuerdos, pero también más paz. La casa está silenciosa esta mañana, pero es un silencio elegido, no impuesto. Preparo mi café mirando cómo la luz acaricia las paredes. En la radio suena una canción antigua que mi esposa cantaba, y por primera vez no me entristece. He aprendido que no todo necesita un final feliz para ser significativo. A veces, lo que necesitamos es un final digno. No me reconcilié con Iván mediante abrazos y lágrimas, pero encontramos un entendimiento silencioso, un respeto a la distancia. Le permití seguir su camino mientras yo seguía el mío. Los martes continúo yendo al centro cultural. Doy talleres. Comparto historias, río con don Felipe y los demás. He descubierto que incluso quienes han perdido más que yo pueden amar sin miedo, y eso me da fuerzas para continuar así. Me preguntan si cambiaría algo de lo vivido. Diría que no. Cada decisión, cada dolor, cada momento de soledad me trajo hasta aquí. Y aquí, con todas sus imperfecciones, es más que suficiente. Porque aprendí que cuando los hijos fallan y la familia duele, uno siempre puede elegir no fallarse a sí mismo. Uno puede cerrar puertas sin odio, puede perdonar sin olvidar, puede empezar de nuevo sin borrar el pasado. Mi historia comenzó con una humillación en la mesa del comedor, pero no terminó ahí. Se transformó en testimonio de resiliencia, en prueba de que la dignidad no se mendiga, se defiende, que el amor verdadero no necesita sangre para existir, y que a veces la familia más genuina es la que uno elige, no la que el destino impone. Mientras escribo estas últimas líneas, escucho pájaros cantando en la casita de madera que construí. El sol entra por la ventana iluminando el dibujo del niño que dice: aquí vive la bondad. Y es verdad. Aquí vive la bondad, la paz, la dignidad recuperada, no porque todo sea perfecto, sino porque he aprendido a vivir con lo imperfecto sin que me destruya. Esta es mi historia, la de Ezequiel, el panadero que cambió las cerraduras no solo de su casa, sino de su corazón, que aprendió que protegerse no es egoísmo, sino supervivencia, que descubrió que los finales no siempre son como uno los imagina, pero pueden ser exactamente como uno los necesita, y así continúo.
amasando mis días con la serenidad de quien ya no espera nada, pero está abierto a todo, con la certeza de que el verdadero hogar no son las paredes, sino la paz que habita dentro de ellas, con la sabiduría de saber que aunque perdí un hijo, gané algo más valioso, el respeto por mí mismo, y la capacidad de amar sin condiciones, pero con límites, sin rencor, pero con memoria, sin esperanza de reconciliación, pero con la tranquilidad del deber cumplido a mis amigos. ¿Desde dónde me están viendo? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Muchísimas gracias.